¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar de compartir esta tarde una meditación en la cual pueda servirnos también para compartir a otras personas. Lo que vamos a meditar sería bueno que la iglesia pueda, cada hermano, cada hermana pueda enviarlo a un amigo, una amiga, para que también pueda ser de provecho esto que vamos a compartir esta tarde, que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Sabía usted que en la Biblia aparecen personas descritas como hombres o mujeres de seda? Miren, hay un salmo en el cual Dios, a través de su palabra, describe esta característica en algunos hombres y algunas mujeres. Mire cómo dice el Salmo 68, el versículo 2. La segunda parte dice: como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Este pasaje es un adelanto de otro pasaje que las Escrituras nos relata, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, dice así, capítulo 20, dice en el versículo 11, dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, Dios, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice tres versículos posteriores, dice así la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí el relato de la Escritura se adelanta ya siglos y llega hasta el final de los tiempos. Ya la tierra no existe. Y la Escritura nos comenta que hay un trono en el cual Dios está sentado, Jesucristo a su diestra, y todos los hombres están delante de Dios. Hay una parte, como dice el profeta Daniel, que un grupo incontable de personas asisten, están al lado del trono o alrededor del trono de Dios, y otro grupo incontable también está de pie delante de Dios. Dice que estas personas que están delante del trono tienen esta característica. Volvemos a leer cómo es esa característica. Dice: como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Aquí hay dos grupos de personas que están cerca de Dios. Y hay un grupo que tiene esta condición. Es como la cera. Dios está en medio de ellos, y estas personas, dice la palabra de Dios, es como que se derriten. El problema no es Dios, el problema es la condición de la persona. Nos comenta el relato de la Escritura que es el momento del juicio de todas las personas. Hay un grupo de personas que ya han sido salvas y están con Dios, pero hay otro grupo que está de pie delante de Dios, todos los hombres y mujeres, aun aquellos que están muertos, sus almas ya resucitadas, con cuerpo y alma, están de pie delante de Dios. Y dice la Escritura que los libros son abiertos y todas las acciones de aquellas personas que hicieron en su vida están relatadas en esos libros, están escritas. Todas las acciones que cometieron los hombres y mujeres están descritas sin faltar nada en aquellos libros. Cada palabra, cada acción, cada mirada, cada deseo, cada cosa que se hizo que no se tendría que haber hecho delante de Dios está escrito. Cada cosa que no se hizo y que se tendría que haber hecho delante de Dios está escrito. Aún las intenciones del corazón están descritas
en aquel libro en el cual comenta las acciones de cada una de las personas. Y cuando aquellos libros se abren y se empieza a relatar la vida de la persona que en ese momento le toca estar delante de Dios, ocurre esto que la Biblia dice: se derrite como cera. Allí los hombres que en vida podrían haber sido hombres fuertes, deportistas, podrían ser hombres y mujeres vigorosos, llenos de salud. Sin embargo, llegan en esa circunstancia en donde pierden toda sustancia, se derriten como cera. Su vida toda se viene abajo, nada queda de ellos, porque no pueden soportar el estar delante de la presencia de Dios, en donde todas sus acciones personales llevadas a cabo en la vida aparecen delante del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Miren, uno podría preguntarse, pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre estos dos grupos de personas? Hay personas que son de cera y otros que podríamos decir que son de acero, porque el fuego no los derrite. ¿Por qué estas personas, al estar delante de Dios, cuando llegue el momento de rendir cuenta de su vida, por qué se derriten? ¿Por qué pierden toda sustancia? ¿Por qué se vienen abajo? ¿Por qué no pueden sostenerse? Fíjense lo que dice acá la palabra de Dios. Dice así: como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Acá la Escritura nos comenta que la persona de cera es el impío. ¿Y qué es un impío? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios dice en la Biblia que es un impío? Miren, un impío es la persona que no valora a Dios, que no tiene a Dios en cuenta, que no honra a Dios, que en su corazón no adora a Dios, que no ama a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que en su mente, en su corazón, no quiere saber nada con Dios. No tiene a Dios en cuenta. Puede ser una persona muy religiosa, puede ir a la iglesia, puede ser de una religión, de la religión cristiana evangélica, pero su condición es de cera. En su alma, en lo interior de su corazón, es una persona impía. Dios no está en primer lugar. No han recibido lo que Dios les quiso dar. Hay un texto en la palabra de Dios, en el libro de Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, dice el versículo 10, Segunda Tesalonicenses 2:10, dice así: ¿qué es lo que ha pasado con estas personas? Segunda Tesalonicenses 2:10 dice así, se lo voy a leer para que sea, dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El impío es aquella persona que no ha querido recibir de parte de Dios el amor de la verdad para cambiar su condición, para ser salvo. Eso lo ha mantenido en esa condición. Es impío. Dios no está en su vida. Quizás pueda estar en segundo lugar, en tercero, en cuarto, no en el primer lugar, en su corazón. No ha recibido el ofrecimiento de salvación que Dios le da a través de Jesucristo. Por eso esa persona tiene esta característica, esta condición. Delante de Dios es como cera. No podrá soportar el momento cuando esté delante de Dios. Si usted es una persona de esta característica, si usted nunca le ha pedido perdón a Dios, si usted nunca le ha entregado su corazón a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole que Jesucristo lave su alma con la sangre que Él derramó en la cruz, sepa ciertísimamente que esta es su característica. Puede ser usted un hombre o una mujer fuerte físicamente, puede ser de temple en su carácter, en sus convicciones, pero sepa que el día que esté delante de Dios no podrá soportar la presencia de Dios, se derretirá como cera. No es que dejará de existir, sino que no podrá soportar el momento en donde su vida queda al descubierto delante de Dios. Y todas las cosas que usted hizo, pensó, deseó, quiso,
todo el bien que no quiso hacer, las veces que quiso desobedecer a Dios voluntariamente y rebelarse contra Dios, las veces que aborreció a Dios en su corazón, todo eso estará allí presente. Ahora fíjense, ¿cuál es la provisión de Dios para que estas personas no sean así? Porque Dios proveyó para que estas personas no fueran así. Miren qué paradójico cómo la Biblia nos relata en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Fíjense cuál fue la provisión que Dios hizo. El amor, dice, que Dios les ofreció para que dejaran de ser impíos, para que dejaran de ser cera. Dice la Biblia así en Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quiero decirle que si usted no tiene a Dios en primer lugar en su vida, si Cristo no está en su corazón, usted es una persona impía. Pero quiero dar una buena noticia. La Escritura nos dice que Cristo murió por los impíos. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, éramos impíos. No teníamos a Dios en nuestra vida. Pero un día entendimos que Cristo Jesús murió por los impíos. Murió por mí, murió por usted. De tal manera que ocurre esto que dice en el capítulo 4, versículo 6 del mismo libro de Romanos. Dice, capítulo 4, versículo 6. Dice, versículo 5, dice, al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando la persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que Dios justifica al impío. Dios le declara justo, le perdona todos los pecados que esa persona cometió, porque ya los pecados que esa persona cometió los cargó sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando esa persona cree en Jesucristo, Dios le perdona esos pecados que los pagó, los hizo pagar a su Hijo Jesucristo en la cruz, y a su vez la justicia de su Hijo Jesucristo le atribuye a esa persona. Dios declara a esa persona como una persona justa, le justifica, le regala el perdón de los pecados. Ahora, mire qué notable, volvemos al Salmo 68, lo que ocurre con el otro grupo de personas. Dice así: como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Acá hay otro grupo. Fueron impíos, igual que el primer grupo, pero un día decidieron confiar en Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Dios les regaló el perdón de los pecados, les justificó y ahora son justos. Dice, los justos se alegrarán. Cuando la persona recibe el perdón de sus pecados, cuando confía en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando le pide perdón al Señor Jesús por todas las faltas que cometió en su vida, esos pecados que están escritos en ese libro son borrados. La persona es declarada justa, la persona es justificada delante de Dios. Y esa persona, el día que esté delante de Dios, dice que va a ocurrir esto, se va a alegrar. Va a tener alegría en su corazón. No va a estar, la Biblia nos relata, que no va a estar delante de Dios, sino que van a estar alrededor del trono. Van a estar junto a Dios y al Cordero, Jesucristo. Estas personas se van a alegrar. Dice que se gozarán delante de Dios. Hay un versículo acá en uno de los salmos donde dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Allí existe lo que podemos definir como la felicidad. Es el gozo en forma continua, perfecta, para siempre, para todos los siglos. El corazón se alegra porque está delante de Dios para toda la eternidad.
Pero me sorprende la figura que sigue después y que Dios describe cómo va a ser con esa persona. Mire lo que dice. Dice, saltarán de alegría. Yo no recuerdo alguna vez que yo haya saltado por estar alegre. No sé, quizás alguna vez cuando nuestro equipo de fútbol salió campeón y saltábamos. O quizás en el colegio, cuando terminó el colegio, el secundario. No sé qué momento fue cuando saltábamos de alegría. No lo podíamos contener. No había forma de contener la alegría y se expresaba a través de saltar. Ya es la exuberancia de la alegría, del gozo delante de Dios. Las personas van a saltar, dice, de alegría, de gozo delante de Dios. Porque saben, si hay algo que va a caracterizar a los creyentes en el cielo, no va a ser precisamente la tristeza o el cielo en donde vamos a estar tocando un arpa y aburridos. Se nos dice la Biblia, nos dice en varias partes que en el cielo lo que va a existir va a ser una fiesta continua. Dios es el creador de la alegría. Dios es el que puso el poder alegrarse en el corazón del hombre y de la mujer. Y se nos dice acá en la Biblia que esto va a encontrar una expresión suprema en los cielos. Las personas vamos a saltar de alegría. No porque hayamos sido buenos, sino porque un día este grupo de personas hemos decidido reconocer nuestra condición de impíos, de pecadores delante del Señor Jesús. Le pedimos perdón. Le dijimos, Señor, sálvame. Limpia mi alma con la sangre que derramaste en la cruz. Perdóname. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dice, aquel que cree en Dios, que justifica al impío, cuando cree en su Hijo Jesucristo, en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Dice que Dios le perdona los pecados y le atribuye la justicia de Jesucristo. Le declara justo, sin pecado, como si nunca hubiera pecado, como si siempre hubiera agradado a Dios. Queda solamente una pregunta para hacer a aquel que quizás escuche esta meditación y en su corazón todavía no ha reconocido a Jesucristo. ¿Quiere seguir usted en esta condición? ¿Qué pasará cuando usted esté delante de Dios? No tendrá sustancia, se derretirá. No hay hombre valiente para esto, no delante de Dios. No es necesario que atraviese esa circunstancia. Puede cambiar de su condición de cera a ser un hombre de acero. Fíjense que dice, el fuego derrite la cera, pero el fuego templa al acero, lo beneficia, lo hace más duro. Pídale al Señor Jesús que le perdone. Reconozca sus pecados delante de Él. No tiene que reconocer algo que no es. Usted es pecador, no es necesario investigar. Pídale al Señor que le perdone. Pídale al Señor que le salve. Y cambiará su condición de cera a acero. Podría haber dicho de oro o de plata, porque el fuego también purifica el oro, purifica la plata, lo beneficia. Pero utilizamos la característica del acero. Usted cambiará su condición para que en el día que esté delante de Dios usted pueda alegrarse, gozarse, saltar de alegría delante de Dios, vivir esa fiesta continua por los siglos, porque un día recibió el perdón del Señor y va a estar con Él. Que Dios le bendiga. Ojalá pueda hacer esta oración de fe y recibir a Jesucristo en su corazón. Amén. Amigo, espero que la meditación de esta noche le haya servido. Recuerde que lo que le hemos compartido son palabras del Señor Jesucristo. Hay un salmo, el Salmo 22, que nos recuerda esto que estuvimos diciendo. Fue tanta su identificación con el hombre pecador en la cruz, que en uno de los pasajes, en el Salmo 22, dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El Señor Jesús, su corazón, pasó por esta experiencia en la cruz, que no quiere que usted atraviese delante de Dios.
Él cargó con sus pecados, con los tuyos, con los míos. Aunque siendo Él sin pecado, quiso padecer por nosotros. Y utilizó esta expresión: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Quiera Dios que usted reciba esto que el Señor Jesús hizo por usted y por mí. Que Dios le bendiga.